Bienvenidos a la cátedra de Sistemas de Información en Salud. El video que vamos a ver ahorita trata sobre el tema de la inflamación aguda y corresponde a una serie de 4 videos en donde se desarrolla todo el tema de la inflamación, correspondientes a la asignatura de Fisiopatología para la Codificación de Enfermedades 1. Expone el doctor David Rodríguez. Entonces, en el primer video habíamos hablado un poco sobre las generalidades de la inflamación y es importante tener en claro que existe una serie principales de eventos que se dan en la inflamación aguda, que es la que más clásicamente se estudia. Dentro de ellos, uno de los factores más importantes es que va a ocurrir una dilatación de pequeños vasos y eso va a producir un aumento en el flujo sanguíneo. Es decir, cuando se da una dilatación, los vasos se abren, ¿verdad? Y al abrirse permite que pase más sangre a través de ese tejido. Al haber más sangre, ¿verdad? Es por eso que podemos encontrar que el sitio se pone más caliente, más rojo, tumefacto, ¿ok? Y además, después de eso también vamos a tener que sea un aumento en la permeabilidad de la microvasculatura. Es decir, en condiciones normales, ahorita vamos a ver unas imágenes en donde se puede apreciar que las células que recubren los vasos sanguíneos, que se llaman células endoteliales, usualmente están muy pegaditas entre ellas y eso es lo que no permite que la sangre se salga del vaso sanguíneo hacia los tejidos. Cuando se da un proceso inflamatorio, entonces va a aumentar un poco el espacio que existe entre las células endoteliales y eso permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos pasen desde la sangre, que están en los vasos sanguíneos, hacia los tejidos que están inflamados. Y por último, tenemos un proceso de migración, ¿verdad? En donde esos leucocitos desde la microcirculación se empiezan a acumular en donde está el foco de la lesión. Es decir, en donde está la infección, en donde está el proceso inflamatorio, en donde hay un tejido necrótico, etcétera, con el fin de eliminar el agente causal. Entonces, en los componentes esenciales, ¿verdad? Tenemos lo que es la reacción de los vasos y toda la parte leucocitaria. Entonces vamos a empezar hablando de la reacción de los vasos sanguíneos, en donde lo que ocurre primero es un proceso de vasodilatación, es decir, que el vaso se dilata y eso aumenta el flujo de sangre y también cambia la permeabilidad. ¿Ok? Eso permite, como les mencionaba, ¿verdad? Optimizar el movimiento de proteínas plasmáticas, es decir, que están en la sangre, y también de los leucocitos para que puedan migrar hacia los diferentes tejidos en donde están los agentes dañinos. ¿Ok? Si vemos acá en esta imagen, este sería un vaso sanguíneo relativamente normal, ¿verdad? En donde podemos observar que aquí hay células endoteliales, ¿verdad? Recubriendo el vaso y están muy pegaditas entre ellas. Entonces las proteínas plasmáticas se mantienen dentro, ¿verdad? Y no se salen. ¿Ok? Cuando hay un proceso inflamatorio y aumenta la permeabilidad, las células tienden a contraerse y por lo tanto se abren espacios entre ellas. Eso lo que permite es que salgan las proteínas plasmáticas desde el vaso sanguíneo hacia el tejido. ¿Ok? Cuando esto ocurre y sale líquido, que además tiene un alto contenido proteico, se le conoce como un exudado. En cambio, cuando lo que ocurre es que la presión aumenta mucho dentro del vaso, pero las células endoteliales se mantienen relativamente juntitas, eso puede hacer que salga líquido, pero que salga sin proteínas. Y eso se conoce como un trasudado. En ambos, ¿verdad? Puede darse, o ambos pueden ser como resultado de ese proceso inflamatorio. Sin embargo, lo más frecuente, ¿verdad? Es que ocurra secundario o secundario a la inflamación, o sea, un exudado, pero también podría darse un trasudado. Veamos esta otra imagen, ¿verdad? En donde podemos observar que aquí estaría un tejido normal. Entonces tenemos las células endoteliales bastante unidas entre ellas, tenemos las proteínas plasmáticas y los leucocitos. Cuando se da el proceso inflamatorio,
¿verdad? Recuerden que ya habíamos mencionado que en los diferentes tejidos existen células centinelas, células residentes, como los macrófagos, las células dendríticas. Cuando estas células reconocen que existe algún agente lesivo ahí, llámese un microorganismo o un tejido dañado, entonces empiezan a liberar algunos mediadores proinflamatorios. Dentro de ellos, y uno de los más importantes, es la histamina. Esa histamina que es liberada va a producir que las células se retraigan y que el vaso se dilate. Entonces, al dilatarse, aumenta el flujo sanguíneo y además al retraerse las células, se abren como estos espacios entre ellas que permiten la salida de proteínas y permiten también o facilitan la migración de los leucocitos. Ahorita vamos a ver que para la migración de los leucocitos tienen que darse algunos procesos un poco más complicados. ¿Ok? Puede ser que el grado de inflamación sea tal, como en el caso de las quemaduras o algunas toxinas bacterianas que son muy perjudiciales, que se produzca una muerte de la célula endotelial. Y eso es lo que se conoce entonces como lesión endotelial. Al darse ese proceso de lesión, tienden a salirse también las proteínas plasmáticas. Se pueden salir los leucocitos también, pero usualmente los leucocitos requieren de un endotelio que esté en buen estado para poder salirse. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando hay una lesión endotelial, ¿verdad? Vamos a tener una respuesta rápida y que usualmente tiende a prolongarse por días porque el restablecimiento de la función del endotelio, ¿verdad? Tarda tiempo en repararse. En cambio, cuando lo que ocurre es una retracción, esto tiene una vida media más corta, ¿verdad? Es, por ejemplo, como cuando uno ve que lo pica un mosquito, se le hace una roncha grande, ¿verdad? Que le dura unos cuantos minutos y después ya al ratito se reduce el tamaño, ¿ok? Eso era la parte de los vasos sanguíneos, pero también decíamos que teníamos otro componente esencial, que era la reacción de los leucocitos. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, primero que todo, ese leucocito tiene que adherirse al endotelio. Una vez que se adhirió, tiene que empezar a migrar, es decir, atravesar las células endoteliales para salir desde el vaso sanguíneo hasta el tejido que está dañado o que tiene la infección. Pero, ¿verdad? A veces puede ser que se salga del vaso y no necesariamente apenas se sale va a encontrar el tejido. Puede ser que se salga y tenga que migrar, ¿verdad? Que sería como caminar un poquito hasta llegar a donde está ese agente lesivo. Eso es lo que se conoce como la quimiotaxis, que es ese desplazamiento hacia el sitio de la lesión. Y entonces veámoslo con esta imagen para que quede más claro. Tenemos un leucocito, tenemos aquí el endotelio. De este lado para arriba sería el vaso sanguíneo, de este lado para abajo sería el tejido. Entonces, hay una serie de microbios que están aquí en el tejido, ¿verdad? Digamos que esto fuera la dermis, que es la parte que está más profundilla en la piel, ¿verdad? Entonces, ahí hay unos microbios que ingresaron y esos microbios son reconocidos por los macrófagos, ¿verdad? Que eran las células centinelas o residentes que siempre iban a estar en los tejidos. Ellos los reconocen y al reconocerlos, ¿verdad? Los fagocitan, es decir, se los comen y dicen, ah, esto es un agente lesivo. Entonces empiezan a liberar citoquinas, que son parte de los mediadores inflamatorios. Dentro de ellos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. ¿Ok? Estos factores, ¿verdad? Lo que van a favorecer, junto con otros como la histamina, es que se empiece a dar primero todo el proceso que ya vimos de vasodilatación y de retracción de las células, pero además favorece que se empiecen a expresar unas proteínas en el endotelio que se conocen como las selectinas. Entonces, por ejemplo, tenemos la selectina A y tenemos la selectina E, perdón, la selectina P y la selectina E. Estas selectinas, ¿verdad? Lo que hacen o lo que van a funcionar es para permitir que el leucocito que venía ahí en la sangre se empiece a unir a las proteínas. Y entonces se pega, se suelta, se pega, se suelta, se pega, se suelta.
Eso es lo que se conoce como el rodamiento. ¿Y por qué se pega? Bueno, porque el leucocito tiene una proteína que se conoce como la glucoproteína Cialis-Lewis X modificada. No tienen que aprenderse esos nombres, ¿verdad? Entonces, estas proteínas, Cialis-Lewis, se pegan a estas otras selectrinas y entonces el leucocito empieza, pega, rueda. Y eso se conoce como rodamiento. Una vez que eso ocurre, entonces empieza a darse una activación de otras proteínas que tiene el leucocito que se llaman las integrinas, que son estas que están acá. Y vean que aquí venían en una conformación cerrada y después pasan a una conformación abierta. Sería como decir un estado activado. Entonces, cuando está en esa conformación abierta o en ese estado activado, estas integrinas pueden venir a unirse a estas otras proteínas que se llaman las ICAMs o ligandos de integrinas. Y cuando ya el leucocito se une a las selectinas más a las ICAMs, ahora sí ya queda bastante pegado. Y entonces ya ese estado le conocemos como la adhesión estable. Una vez que ya el leucocito está ahí bien pegado en el endotelio, empieza la migración a través del endotelio. El leucocito libera unas proteínas que rompen, ¿verdad?, la unión que hay entre las células endoteliales y también rompen la membrana basal. Y de esa forma llega hacia el tejido. ¿Ok? Pero el leucocito, vean que entró aquí. ¿Cómo va a llegar hasta donde están los microbios? Bueno, ya dijimos que había otro proceso que se llamaba la quimiotaxis. Y entonces, el leucocito empieza a seguir el gradiente de quimioquinas, que son estas que están acá en rosadito, y entonces de esa forma sabe dónde es que están los microbios. ¿Quién produjo estas quimioquinas? Los macrófagos que estaban ahí originalmente. ¿Ok? Entonces llegan los leucocitos, ¿verdad? Que en este caso probablemente van a ser neutrófilos y empiezan a fagocitar a los microbios y a matarlos. ¿Qué tipo de leucocitos son los que van a llegar a la lesión? Bueno, eso va a depender mucho de dos factores. Uno, de la duración de la respuesta inflamatoria y dos, del tipo de estímulo. Por ejemplo, si el estímulo es bacterias, entonces lo más probable es que los leucocitos que más vayan a llegar son neutrófilos. Si la infección más bien es por algún virus, entonces puede ser que lleguen más bien más linfocitos. Si es una célula de cáncer, también probablemente más linfocitos o células NK. Si más bien tienden a ser hongos o parásitos, entonces pueden ser eosinófilos. Ok, entonces, dependiendo del microorganismo que esté ahí, ¿verdad? Así va a ser el tipo de infiltrado de leucocitos. Y también dependiendo de la duración. ¿Por qué? Porque usualmente los primeros en llegar, vean cómo se ve en este gráfico, que van pasando los días, los primeros en llegar son los neutrófilos. Y después, con una llegada más tardía, se presentan los macrófagos, que lo que hacen es como ir a barrer todo el desorden que se creó ahí entre las bacterias y los neutrófilos, ¿verdad? Los macrófagos van a comerse todo lo que está ahí, porque son como, por decirlo de alguna forma, son los que recogen toda la basura que puede haber quedado ahí. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es que ocurre, verdad, ese reconocimiento de los microbios o de las células muertas, ¿verdad? O sea, existían ahí las células residentes, las centinelas, pero ¿cómo ellas saben que eh, el microbio es un agente patógeno, es un agente infeccioso, malo? ¿Eh? ¿Y cómo distinguen de una célula del cuerpo que está bien? Bueno, resulta que esas células que están ahí tienen diferentes receptores que les permiten reconocer microbios o moléculas de daño. Entonces, usualmente se les llama PAMPs o DAMPs a esas moléculas. PAMPs son los patrones moleculares asociados a patógenos y DAMPs son los patrones moleculares asociados a daño. ¿Ok? Entonces, estos receptores reconocen tanto PAMPs como DAMPs y permiten
Que las células que están ahí se den cuenta de que eso en realidad no debería estar ahí. Entonces empiezan cambios a nivel del citoesqueleto que permiten, por ejemplo, la adhesión al endotelio, que favorecen la quimiotaxia, migración de tejidos, que amplifican la respuesta inflamatoria y que activa la parte microbicida de los leucocitos y favorecen la muerte de esos microbios. ¿Cómo una vez que los neutrófilos o macrófagos, por ejemplo, llegaron ahí, cómo es que matan a los leucocitos o a los macrófagos? Bueno, básicamente, así como habían receptores para reconocerlos, hay receptores para comérselos y se llaman receptores fagocíticos. Son como estos que están acá. Entonces, cuando el microbio está ahí, ¿verdad? La célula, digamos que esto es un macrófago, lo reconoce con este receptor, lo engulle, ¿verdad? Es decir, lo endocita, hace como esta capa alrededor, y eso forma un fagosoma. ¿Ok? Entonces, los fagosomas son estas estructuras que tienen adentro los microbios que el macrófago o el neutrófilo se comieron. Pero una vez que está ahí, ¿verdad? Hay que matarlo. Nada hago yo si me lo dejo ahí adentro y no lo mato. ¿Verdad? Es como si yo comiera, pero no digiriera la comida. Es exactamente igual. Entonces, una vez que el macrófago se come el microbio, tiene que empezar a digerirlo, a destruirlo. Y eso se hace uniendo el fagosoma con los lisosomas. ¿Por qué? Porque los lisosomas tienen estructuras dentro de ellos que son enzimas y también tienen un pH muy ácido. Entonces, cuando el fagosoma se une al lisosoma, se forma un fagolisosoma. Ahí se van a producir también especies reactivas de oxígeno, radicales libres, etcétera. Y recuerden que todo eso es dañino para las células, incluyendo los microbios. Entonces, de esa forma es que las células que tienen capacidad fagocítica pueden destruir a esos microorganismos. Otra forma que tienen, pero esta es específica de los neutrófilos, se llama la formación de trampas extracelulares, que por sus siglas en inglés se abrevian como NETs. Entonces, vean esta microfotografía, tenemos diferentes neutrófilos, lo que está en verde es el citoplasma, lo que está como en naranja rojo es el ADN o el núcleo, ¿verdad? Entonces, los neutrófilos lo que hacen es que se encuentran unas bacterias y expulsan su ADN. Eso genera, como decir, unas trampas, unas redes en las que las células se quedan pegadas. Vean acá, tenemos una serie de estafilococos y se quedaron pegados ahí en esas redes que secretaron los neutrófilos. ¿Okay? Es decir, es como si el neutrófilo llegara y vomitara todo su ADN encima de las bacterias, entonces eso las inmoviliza, ¿verdad? Y ya después pueden venir otro tipo de células a comérselas, a terminar de matarlas, etcétera. Pero por lo menos ya las inmovilizaron y no permiten que vayan avanzando con la infección. Una vez que el proceso inflamatorio, ya llegaron los neutrófilos, los macrófagos, se comieron y eliminaron las bacterias, todas esas células tienen que eliminarse, ¿verdad? O sea, no se me pueden quedar los neutrófilos y los macrófagos ahí generando infección, generando inflamación. Entonces, vienen los componentes de la finalización de la respuesta inflamatoria. ¿Cómo es que finaliza la respuesta inflamatoria? Es decir, ¿por qué después de unos días ya no tengo rojo, ya no tengo caliente? Bueno, porque ya no está el agente causal y porque además algunos de los macrófagos que estaban ahí empiezan a transformarse y en lugar de estar liberando proteínas proinflamatorias como las que habíamos visto aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, que son esos TNF y SIL1? En lugar de estar liberando eso, empiezan a liberar otras proteínas, pero que son el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10.
Y eso más bien lo que hace es apagar la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Y así termina el proceso de inflamación aguda, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de inflamación aguda. ¿Cuáles son los mediadores de la inflamación aguda? Hay muchísimos, ¿verdad? No me voy a detener a ver cada uno de ellos. En general, con que sepan cuáles son, está bien. Histamina, prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, hay un montón, quimioquinas, el complemento, que ahorita vamos a ver un poquito más. Muchos de estos mediadores son blanco de fármacos. Por ejemplo, la histamina, ¿verdad? Que es la responsable de cuando uno tiene mucha alergia, para estar produciendo ahí tanto moquillo y la nariz toda roja y con picazón, ¿verdad? La histamina, existen fármacos que se llaman antihistamínicos que bloquean esa respuesta. O por ejemplo, en el caso de las prostaglandinas, existen medicamentos, que los vamos a ver en, en esta otra imagen, que, por ejemplo, actúan aquí. La ciclooxigenasa es la enzima que produce las prostaglandinas. Entonces, los inhibidores de la ciclooxigenasa, que ahí entran todos los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, la aspirina, la Voltaren, ¿verdad? Todas esas cosas que son de uso muy común, lo que hacen es bloquear la acción de esta ciclooxigenasa y ya no se producen prostaglandinas y entonces se disminuye la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Muchos de estos mediadores derivan de lo que es el ácido araquidónico. ¿Ok? Entonces, esa vía inicial del ácido araquidónico es muy importante, ¿bien? Y tiene diferentes puntos de inhibición farmacológica. Luego están todas las familias de las citoquinas, que usualmente son producidas por células inmunes. ¿Ok? Algunas predominan en lo que es la inflamación aguda, como todas estas que están acá, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, 17. Y están otras que más bien son un poco más crónicas, como la 12, la gamma y la 17. ¿Cuál es la importancia de que hayan diferencias, verdad? Porque uno podría decir, bueno, al final todas producen inflamación. Sí, todas producen inflamación, pero dependiendo del tipo de citoquinas que predomine, así va a ser el tipo de células. Por ejemplo, vean aquí que la interleuquina 17 llama principalmente a los linfocitos T. En cambio, la 6 y la 1 y el TNF llama principalmente a macrófagos. Después habrá otro, como la 8, que llama principalmente a neutrófilos. Y así, ¿ok? Ahora, ¿qué efectos pueden tener estos mediadores inflamatorios? Bueno, ya vimos que a nivel local, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 aumentan la expresión de moléculas de adhesión. Entonces eso hace que los linfocitos se peguen y puedan migrar. Hay otros como también el TNF o la histamina, que lo que hacen es aumentar la permeabilidad, permite que se ensalgan las proteínas. ¿Ok? Entonces tienen efectos a nivel local, es decir, justo en el lugar en donde está sucediendo el proceso inflamatorio. Sin embargo, algunas de ellas también tienen efectos a nivel sistémico, es decir, en todo el cuerpo. Y por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 y 6 a nivel del cerebro inducen a la fiebre. O la 1 y la 6 a nivel del hígado inducen a las proteínas de fase aguda, que son una serie de proteínas que ayudan a combatir la infección. O a nivel de la médula ósea aumentan la producción de leucocitos. Entonces, al aumentar la producción de leucocitos, hay más células disponibles para ir al campo de batalla contra las bacterias o los virus o lo que sea que haya ahí. ¿Cuál es el problema? Sí, la mayoría son bastante buenas, ¿verdad? Porque todos estos efectos son deseables para poder combatir la infección, pero algunos de ellos tienen ciertos efectos patológicos. Por ejemplo, a nivel del corazón, puede disminuir el bombeo del corazón y entonces puede entrar la persona como en un estado de shock, ¿verdad? Y eso puede llevarla inclusive a la muerte. A nivel de los vasos sanguíneos pueden generar a veces trombos y entonces eso dificulta el paso de la sangre. Entonces no les llega oxígeno ni nutrientes a los órganos.
Y a nivel del músculo esquelético, por ejemplo, pueden aumentar la resistencia a la insulina. Entonces, ¿la inflamación es buena? Sí. Y todos estos mediadores proinflamatorios son buenos también. ¿Eh? ¿Por qué? Porque van a ayudar a combatir, por ejemplo, en este caso, la infección. Sin embargo, cuando la cantidad de estos mediadores es muy alta y sobre todo cuando están ahí dando vueltas por toda la sangre y están en todo el sistema, pueden haber efectos patológicos que pueden llevar a la persona a la muerte. Entonces, cuando una persona fallece por una infección, al final, ¿quién produjo la muerte del individuo? Sí, inicialmente fue la infección, pero es la respuesta del sistema inmunológico contra la infección quien termina debilitando al paciente y produciendo la muerte. Como les decía, existe un sistema que se llama el sistema de complemento, que es parte de todas estas proteínas que están en la sangre, que también son mediadores inflamatorios. Existen muchas proteínas del complemento, aquí lo vamos a ver en forma general. Usualmente tiene tres grandes funciones efectoras, tres grandes resultados, por decirlo así. La primera de ellas es que esas proteínas del complemento se pueden unir a los microbios y favorecer que los microbios sean fagocitados. Es decir, para un macrófago o para un neutrófilo es más fácil, ¿verdad?, comerse una célula que tiene el complemento unido que cuando no la tiene unido a la bacteria. Estas proteínas usualmente vienen pegaditas y cuando se activan se quiebran, por decirlo así, como en dos partes. La otra parte que no se queda pegada al microbio usualmente viene y queda ahí en sangre y eso lo que favorece es el reclutamiento y activación de otros leucocitos, es decir, favorece que se genere el proceso inflamatorio. Llama a otras células al sitio de la infección o el sitio donde se está dando la inflamación. Y por último, hay una serie, ¿verdad? Más de proteínas, porque ven que aquí dice C3, pero después está C4, C5, C6, C7, C8, C9. ¿Ok? Esas últimas forman lo que se conoce como el complejo de ataque a membrana. Es decir, todas esas proteínas se unen y generan como un poro, ¿verdad? Es decir, un hueco en la bacteria. Y si usted le hace un hueco a una bacteria, la mata. ¿Ya? Entonces, esas son las tres grandes funciones del complemento: generar inflamación, favorecer la fagocitosis y la lisis de microbios gracias al complejo de ataque a membrana. Como les decía, ¿verdad? Hay muchas reacciones, gran parte de las reacciones inflamatorias están dadas por muchos mediadores. Tampoco es importante que se aprendan todos los mediadores de cada una, ¿verdad? Pero sí que tengan una idea de todo lo que pueden ocasionar. Y finalmente existe también lo que se conoce como patrones morfológicos de la inflamación aguda. Es decir, todo lo que acabamos de ver ocurre muy a nivel microscópico, pero ¿qué ve, por ejemplo, un patólogo, ¿verdad?, o un médico cuando va a analizar cómo es que se ve algún proceso inflamatorio? Bueno, existen cuatro grandes patrones. El primero de ellos se conoce como la inflamación serosa. La inflamación serosa es como cuando se hace una ampolla, ¿ya? Me fui a correr, la fricción del pie con el zapato al correr produjo ahí un daño en el tejido, eso produce también un proceso inflamatorio y se generó una ampolla. Entonces, si ustedes ven acá, ¿verdad? Esto sería como un corte de piel y ustedes pueden observar aquí que hay como una cierta división de las capas. ¿Por qué está esa división? Básicamente porque ahí se empezó a llenar de agua, de líquido. ¿Ok? Entonces, a ese tipo de inflamación se le conoce como em, inflamación de tipo serosa. Aquí, perdón, se me olvidó decir, esto sería un trasudado, ¿verdad? Aquí es lo que se sale el líquido, pero sin proteínas. Entonces, eso sería como un trasudado. Acá, por el contrario, tenemos lo que es inflamación fibrinosa. Esto ocurre mucho en capas del organismo, como por ejemplo la pleura, el peritoneo, em,
el pericardio, ¿verdad? Que todo eso ustedes ya lo vieron en los cursos previos de anatomía. Y básicamente se da la salida un poco de líquido, pero lo que predomina es esta acumulación como de proteínas, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver como está ahí acumuladillo. Todo esto que se ve aquí es como esa proteína que se acumuló. Esa proteína ahí acumulada se le conoce como fibrina y por lo tanto es una inflamación de tipo fibrinosa, porque hay mucha proteína ahí. Luego está la inflamación de tipo supurativa o purulenta, que es una inflamación que tal vez es como la que más estamos acostumbrados a ver o la más asociada, ¿verdad? En donde se generan abscesos, ¿verdad? Es decir, se genera pus. Una persona se cortó, se le infectó la herida, se le hizo un absceso. O tenía una espinilla, se la tocó, ¿verdad? Se meten ahí un poco de bacterias y entonces empieza a generar un foco con pus. ¿Qué es el pus? Básicamente es un montón de bacterias muertas, de células del sistema inmune muertas, principalmente neutrófilos, y detritos de otras eh, células también que estaban ahí en el tejido. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, esto sería un corte histológico, ¿verdad? Vean que aquí se ve un montón de neutrófilos, ahí también si hiciéramos un zoom o alguna tinción diferente, encontraríamos tal vez probablemente muchas bacterias. Y ven que aquí hay mucha sangre, ¿por qué? Porque es una región congestionada, ¿verdad? Ya vimos que los vasos sanguíneos se dilatan y aumenta el flujo sanguíneo cuando hay inflamación. Y el último de estos patrones es la úlcera. La úlcera ocurre cuando hay una pérdida en la continuidad de la superficie. Eso puede darse no solo en la piel, puede darse en la superficie del intestino, en la superficie del estómago, en la superficie del ojo, ¿verdad? Entonces, en general, vean cómo ocurre acá. ¿No? Tenemos, perdón, tenemos una estructura aquí de piel, ¿verdad? Que venía, bueno, perdón, no, esto no es piel, esto es duodeno, que venía seguida, ¿verdad? Y de un momento a otro se interrumpe. ¿Verdad? Aquí lo veríamos como este hueco que está ahí. Entonces eso es una úlcera, hay una pérdida en la continuidad de esa superficie. ¿Qué es lo más usual en la inflamación aguda? Que resuelva por sí sola, ¿verdad? No nos vamos a enfocar en esta parte de aquí porque esa es la evolución a la inflamación crónica y eso sería el tercer video. Entonces, ¿qué es lo más común? Que se elimine el agente lesivo, se eliminen los mediadores y las células de la inflamación, se sustituyan las células que murieron y se restablezca la función normal del tejido, ¿verdad? Iba corriendo, me caí, me doblé el tobillo, hubo un desgarro de alguno de los ligamentos, ¿ok? Todo eso produce un efecto inflamatorio, el cuerpo repara el ligamento y una vez que ya está reparado, se quitó la inflamación y el pie vuelve a funcionar completamente normal. A veces, ¿verdad? Cuando se forma un absceso y hay mucho pus, puede generarse un daño muy grande al tejido y entonces no se restablece por completo la función normal, sino que se genera una cicatriz. Pero usualmente estamos acostumbrados a hablar de cicatrices en la piel, pero hay cicatrices en muchos tejidos, como vamos a hablar en el cuarto video. ¿Ok? El problema es que cuando el proceso de cicatrización eh, ocurre una y otra vez, eso lleva a un proceso de fibrosis, es decir, se sustituye el tejido normal por tejido conectivo. Y cuando se da ese proceso de fibrosis, se da una pérdida de la función del tejido normal. Entonces, esto no voy a hablar mucho más porque en el cuarto video lo vamos a tocar, pero entonces lo más usual en la inflamación es que resuelva y todo quede normalito como estaba antes. Como les decía, hay efectos sistémicos de la inflamación, ¿verdad? Puede generarse fiebre, principalmente por los mediadores, las proteínas proinflamatorias que les había mencionado. Se elevan las proteínas de fase aguda, eso tiene mucho beneficio en la práctica clínica. Por ejemplo, hay una proteína que se llama la PCR. La PCR, ¿verdad? La produce el hígado, como vimos anteriormente, cuando hay algún proceso inflamatorio agudo. Entonces, es un marcador muy importante, ¿verdad? Si yo no estoy muy seguro de verdad si esta persona tiene un proceso inflamatorio, le hago una PCR.
Y entonces le hago la PCR y me sale elevada. Yo digo así, aquí hay alguna inflamación en algún lado, hay que tratar. ¿Ok? Empiezo a darle tal vez antibiótico a la persona y a los 3 días sale que la PCR ya empezó a bajar. Entonces yo digo, bueno, el antibiótico empezó a hacer efecto. O era que tenía que ir a cirugía, le quitamos lo que tenía ahí todo mal en la cirugía y empieza a bajar la PCR. Entonces yo dije así, la cirugía funcionó y se quitó todo lo que estaba ahí malo. ¿Ok? Vamos a encontrar a veces también leucocitosis, es decir, que aumentan la cantidad de leucocitos en sangre. Y además, ¿verdad? Hay efectos importantes como por ejemplo aumenta la frecuencia cardíaca, la persona puede presentar taquicardia, palpitaciones, puede presentarse con hipertensión arterial, puede haber una reducción en la sudoración, la persona viene con escalofríos, no quiere comer, eso sería anorexia, con somnolencia y con malestar general. Si el proceso inflamatorio es muy grave, puede llegar a lo que se conoce como shock. ¿Qué es shock? Bueno, cuando la cantidad de sangre que expulsa el corazón no es suficiente para todos los órganos. Entonces la persona empieza a entrar en shock y si no se trata puede fallecer. El shock se caracteriza casi siempre por hipotensión, ciertas alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina que hablábamos anteriormente. ¿Ok? El punto es que si un estado inflamatorio sistémico no se trata a tiempo y de forma adecuada, puede desarrollarse shock y la persona puede fallecer. Y con eso terminamos entonces lo que sería el segundo video, que era únicamente de inflamación aguda. Nos queda el tercero de inflamación crónica y el cuarto de, de lo que es la parte de reparación de tejidos. Muchas gracias. Putas.